Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana este fin de semana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Por ello, en Diálogo en Panamericano vimos por conveniente incorporar 3 puntos en la agenda. En primer lugar, vamos a hacer referencia a las posturas, acciones y proyecciones electorales, todo con vistas a los comicios generales de este año. Hay muchas informaciones que han surgido en las últimas horas a propósito de lo que ocurre en los sectores, en las opciones de oposición y también en lo que se ha venido a denominar el bloque nacional popular, el evismo, arcismo, incluso se habla de un protagonismo de Andrónico Rodríguez, habrá que mencionar. Entonces vamos a dar cuenta de la evolución de estos temas que van a marcar sin duda un escenario peculiar en el ámbito preelectoral. El segundo punto en Diálogo en Panamericana tiene que ver acerca de los problemas que se han registrado por la falta de combustibles en distintas estaciones de servicio en varias capitales del país. Se decía que esto se producía a raíz del feriado de Carnaval en los pasados días, pero también se han lanzado otro tipo de explicaciones y en tono de denuncia se decía que no hay los recursos necesarios de parte del Estado como para poder pagar el combustible por el tema de la importación. Finalmente, en el último punto vamos a hacer referencia brevemente a ese debate que se está generando ya sobre el tema del incremento salarial para esta gestión. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana han estado participando de un sorteo previo para establecer precisamente el rol de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al analista Manuel Mercado. También está junto a nosotros la politóloga Jimena Costa y finalmente el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a Manuel Mercado para que pueda dar cuenta del primer punto del programa, cuál es su visión, su evaluación, su análisis respecto a lo que está ocurriendo en el escenario preelectoral. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para ti, especialmente para toda la gente que siempre sigue Radio Panamericana, un saludo a Carlos Alarcón, un saludo a Jimena Costa, ambos muy destacados y respetados analistas y también personas vinculadas a la política. Bueno, yo quisiera comenzar planteando que la discusión electoral, las posturas, las acciones, las proyecciones, hay que entenderlas en el marco de lo que en este momento está en disputa, ¿sí? Dentro del escenario político más amplio, ¿no? Y este escenario está marcado por algunos elementos que son centrales. Primero, estamos viendo que las magnitudes electorales, de una u otra manera,
en nuestro país, las magnitudes políticas, en apariencia se mantienen. Hemos tenido los últimos 20 años un 50-50, siempre un poco más cargado hacia el bloque nacional popular, al que hacía referencia nuestro compañero entrevistador, y creo que eso no ha variado sustancialmente. Evidentemente la crisis por la que estamos atravesando, porque es indudable que hay una crisis en muchos niveles, tiende a inclinar la balanza de una manera que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero evidentemente hay un momento de crisis para el bloque nacional popular. Pero las magnitudes hasta cierto punto se mantienen. Segundo, otra constante en el escenario electoral es que se mantiene también el enfrentamiento de dos proyectos históricos diferentes, dos visiones diferentes. Un proyecto histórico que se empieza a consolidar el año 2005 con el movimiento al socialismo, con la primera presidencia de Evo Morales, que intenta dar un salto cualitativo en la historia del país en muchas dimensiones, en lo político, en lo económico, en lo social, donde creo que se han visto avances y cambios muy sustanciales en los últimos años. Y por el otro lado, un bloque al que, independientemente de cómo lo querramos llamar, es un bloque de resistencia ante estos momentos de cambio, ante estas iniciativas de cambio que vienen desde lo más profundo del país y también desde mucho atrás en nuestra historia, ¿no? Entonces, yo veo que esos dos elementos se siguen manteniendo como parte de una escenografía, si se quiere, electoral. Todavía tenemos esas características centrales. Ahora, ¿dónde entran algunos elementos que creo que son diferentes en estas elecciones respecto a todas las anteriores? Primero, que por primera vez la unidad pasa a ser un hecho central dentro de ambos bloques políticos. Porque en el MAS se sabe que si el movimiento al socialismo, si el bloque nacional popular no va unido, tiene altísimas posibilidades de perder. Y por el otro lado, en la oposición, en el bloque de resistencia al bloque nacional popular, lo que se tiene también es una necesidad de unidad, porque ven que por primera vez existe una altísima posibilidad de obtener una victoria. ¿Sí? Entonces, la unidad se vuelve en ambos bandos, en ambos sectores, un elemento central, obviamente por razones diferentes, ¿sí? Y ahí entra ese otro concepto que creo que también es central, ¿no? Que es el de la renovación. No es un secreto que está absolutamente fracturado el bloque nacional popular, que lo que sucedió en 2009 le permitió al movimiento, al bloque nacional popular, plantearse algo que previamente no podía, que era la posibilidad, no solo la necesidad, sino la posibilidad de una renovación interna y de dejar de lado esa tremendamente notoria dependencia de la figura del líder, de Evo Morales. Sí, se presta un análisis muy largo, muy interesante, creo yo, lo que ha pasado el 2019-2020. Pero dentro del bloque nacional popular se abrió la puerta para que otro tipo de actores, otro tipo de visiones y otro tipo de lógicas puedan oxigenar a una dinámica política que en ese momento ya se notaba excesivamente anquilosada y dependiente al mismo tiempo del poder estatal. Sí. Entonces creo que esta elección
va a permitir en el bloque popular generar esas posibilidades de renovación de manera mucho más acentuada que en el otro bloque, que en el bloque conservador, por llamarlo de alguna manera. Y eso es bastante interesante porque veo yo en el bloque popular que las pulsiones de renovación son mucho mayores. No es necesario recordar, por ejemplo, que la presencia de Luis Arce no deja de ser una renovación en gran medida dentro del sistema político. Sí, porque una persona que viene no de fuera del Estado, no de fuera del movimiento del socialismo, pero sí viene de un espacio no necesariamente político. Mientras que en el bloque más conservador, lo que estamos encontrando es que la única novedad o las únicas novedades son el candidato Chi, ¿sí?, por un lado, y Branko Marinkovic, porque después todos los otros candidatos y algunas personas que jugaron un rol importante también dentro de ese sector político-social, como don Carlos Mesa, que recién ha resignado, ha retirado su candidatura. Los otros candidatos como Jorge Tuto Quiroga, como Manfred Reyes Villa, como Samuel Doria Medina, o sea, no son necesariamente candidaturas que estén respondiendo a ese impulso renovador que se nota dentro de todo el sistema político. Habrá que ver cómo incorporan estos elementos ambos bloques. Entonces creo que esas pulsiones de unidad como condición necesaria para obtener un buen resultado electoral y el poder procesar esas necesidades de renovación dentro de todo el sistema político es asumido por todos los partidos, por aquellos que van, por aquellos que podrían ir, por aquellos que van a quedar fuera, por los que presenten o no presenten candidaturas. Creo que son elementos bastante generales que nos permiten ver hasta qué punto estas elecciones van a ser continuidad de algunas tendencias históricas que hemos estado viendo los pasados 20 años, pero al mismo tiempo una oportunidad para revitalizar la democracia y para revitalizar cada uno de ambos, de los dos bloques que están enfrentados, que ambos definitivamente tienen total legitimidad y razón de ser en un país tan diverso como el nuestro. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. ¿Qué dice la politóloga Jimena Costa en este primer punto del programa? ¿Cómo está articulado el escenario actualmente en todos los sectores que marcan protagonismo? Buenas tardes a todos, buen provecho, un gusto estar nuevamente aquí. Gracias, José Luis, por la invitación, un gusto ver a Carlos Alarcón, Manuel Morales. Mercado. Perdón, Manuel Mercado. Siempre en casa. Ya la edad no me ayuda, la memoria me falla. Pero es un gusto estar acá, saludar a toda la audiencia de Panamericana. Me gusta que Manuel ha empezado con una visión más amplia, más de bosque de lo que ha pasado en estos años y no ver solamente la coyuntura electoral, porque eso a mí también me permite enfatizar algunos rasgos distintos del momento preelectoral o ya electoral que tenemos frente a procesos electorales anteriores. Yo creo, Manuelito, que sí han cambiado las magnitudes. Sí hay un cambio en las magnitudes. ¿A qué me refiero? El MAS tenía un voto duro tanto en elecciones nacionales como en subnacionales o en cualquier otro tipo, incluyendo los procesos que impulsaba, que siempre estaba entre el 38 y el 40%, pero ese era voto duro, ¿no? Y la oposición, en el mejor de los casos, ha logrado un 29% como segunda mayoría, llamaremos así, pero sumando las fuerzas de oposición, normalmente estaban entre un 35-37%, todos los de la oposición. El MAS ganaba igual. Pero teníamos poco más de un 20% de esa población que no es ni del oficialismo ni de la oposición,
y optaba por votar por el MAS, porque el MAS en ese tiempo, pensemos 2005, 2009, todavía representaba una renovación del sistema político frente a un sistema en decadencia, ¿no? MNR, ADN, MIR, NFR, CONDEPA, UCS, ya era un sistema en decadencia. Entonces, el MAS articuló ese descontento frente al sistema. No es que era voto masista, ni era el voto duro del MAS, pero era un 20%, creo yo, muy importante, que no le gustaba el sistema como funcionaba antes del MAS. ¿Cómo veo ahora? Las cosas han cambiado muchísimo. Ni aún sumando lo que tiene Evo Morales con Arce, llegas a la mitad de lo que tenían en algunas encuestas. Ahora, la pregunta será siempre en cuál encuesta uno puede creer. Pero en los hechos, yo diría que la votación del MAS, hablando de encuestas serias que nos permiten ver unas tendencias, el voto duro del MAS hoy debe estar en un 28-30%, no más. Lamentablemente, el voto de la oposición duro, que siempre vota por la oposición, no ha subido mucho. Está más que el del oficialismo, sí, pero está fragmentado. Entonces tenemos un 35% o 37%, en la última elección ha sido 29% Comunidad Ciudadana, y no recuerdo, creo que 14%, ¿no? Creemos. Algo así. Entonces se mantiene siempre por 38, 40, no logra crecer. Lo que ha crecido es el grupo que ya no cree en el MAS, pero que tampoco le apuesta a la oposición. El grupo de gente, los indecisos se llaman, el tercero en disputa se llama, es el que ha crecido. Es decir, el MAS ha perdido gente y no significa necesariamente que ese apoyo que era masista se haya ido directamente a la unidad de la oposición o a la oposición. Creo que ahí está el tema clave. No creo que el MAS tenga condiciones de recuperar voto. Más bien, día que pasa, creo que pierde apoyo en sus propias bases. Ya no lo tiene en el resto de la sociedad. Pero no veo una oposición que se ubique en el tiempo, momento en el que estamos, y sea capaz de articular ese descontento frente al llamado proceso de cambio, revolución democrática y cultural, plan de desarrollo económico, social, comunitario, como le quieran llamar. Hay muchas maneras en las que estos años se ha hablado del proceso de cambio. Y creo que esto tiene que ver con que hemos llegado a un punto en el que quedó claro que el MAS no representaba un cambio. El MAS hablaba de un cambio. Incluso hay una rotación de élites, pero no hay un cambio porque el MAS ha llegado a reproducir las mismas prácticas que tenía ese viejo sistema que se cuestionó tanto y que estaba en decadencia. Utilizar el aparato del Estado como un botín, la corrupción, la repartija de pegas, el dar contratos del Estado a los parientes de los allegados al régimen. Todas esas cosas las habíamos visto en el pasado. El MAS las reproduce, pero además se magnifican, son más de mayor impacto. Yo creo que los bolivianos están cansados de eso, de esas viejas prácticas que son previas al masismo, por supuesto que sí, el MAS no las inventa, pero que aún a pesar del discurso del cambio, no ha habido tal cambio y el MAS las ha reproducido. Siempre hemos tenido un sistema caudillista. Con el MAS se profundiza ese caudillismo. ¿Se atenúa en los últimos años con el arcismo? Sí, porque Arce no es un caudillo. Hace unos grandes esfuerzos para parecer caudillo, como los pudieron haber hecho Mesa, Tuto, Samuel, pero no es, ¿no ve? Entonces el caudillismo, pero persiste el personalismo, persiste incluso esa lógica de querer mostrar al presidente como si fuera alguien venido del Olimpo a salvar a la patria. Son unas lógicas fuertemente estatistas, además, fuertemente centralistas. La cultura política prebendalista clientelar sigue vigente, no la ha cambiado el MAS. Son más de lo mismo, pero con otras caras y probablemente con mayor diversidad étnico-cultural, pero hasta cierto punto. También hay varios que se disfrazan con poncho a la hora de ir al cargo público y no necesariamente ejercen su etnicidad, ¿no ve? Hay de todo.
Entonces el MAS no ha cambiado en realidad. Y las oposiciones, tú dices que se articulan para resistir el cambio. Yo creo todo lo contrario, Manuel. Se han comido de tal manera el discurso del MAS que acaban proponiendo o pensando cosas alrededor del proyecto masista, ¿no? Si el masismo hablaba de 52 hospitales, viene un opositor para decir, no, 56. Es decir, la oposición no ha asimilado todavía el fracaso de la propuesta del MAS y sigue dando en alguna medida vueltas alrededor de eso. Por eso vemos incluso el intento de armar el binomio con uno del oriente, otro del occidente. Eso lo trajo el MAS sobre la mesa. Antes del MAS no había ese debate de... había, me dice el José Luis, pero no, yo te digo, el centro de la política no estaba en las características étnico-culturales del candidato, ¿no? Ahora sí. Entonces yo creo que no es resistencia al cambio, más bien se han sentido, diría yo, cohibidos por la fuerza del MAS en algún momento y tratan de emular ese caudillismo populista del masismo para ganar una elección. Creo que allí es donde se han perdido. Lo que falta es una oposición que articule el descontento frente a ese modelo con una propuesta distinta. Creo que el rechazo de la gente que vota por la oposición no es rechazo al cambio. Habrá alguna minoría más radical, hasta racista, sí, pero esa es una minoría. Yo creo que la mayoría que vota por la oposición no se resiste al cambio, se resiste a la corrupción, se resiste al autoritarismo y se resiste a la ineficiencia del Estado en el manejo de la gestión pública. Este es uno de los peores gobiernos, si no el peor que habrá habido, en mi memoria es uno de los peores. Y creo que la gente prefiere hoy votar por la oposición por los tristes resultados y la farsa que ha sido el proyecto del MAS. Grandes elefantes blancos, una cantidad de plata dilapidada sin resultados, etcétera. La gente se da cuenta. Yo creo que lo que sigue exigiendo el pueblo boliviano, como el 2005 exigía y por eso votó por el MAS, es un cambio en esas prácticas de la política. Sigue pendiente, el MAS las ha reproducido, por eso ya la gente no quiere al MAS. Pero no quiere que vuelva a las prácticas del MNR, de ADN o del MIR tampoco. Son las mismas que del MAS. Se habla de cambio y renovación. Brevemente me voy a referir a esto último del momento electoral. Tenemos una gama de aspirantes a candidatos. Tenemos varios en el MAS. El MAS aún no tiene candidatos definidos. Andrónico no es un candidato todavía. Evo Morales no puede ser candidato aunque patalee. Y Luis Arce, que como de costumbre hace campaña con recursos públicos, aún no es un candidato que se haya proclamado con un binomio. El MAS no tiene candidatos. Se está barajando nombres de algunas mujeres, que Adriana Salvatierra, etcétera, pensando en la acompañante dada la propuesta del Tribunal Electoral para que se cumpla la paridad en el binomio. Pero el MAS no tiene aún candidatos. El EVISMO ni sigla tiene, porque aunque le haya dado el FPV, el FPV no está aún habilitado para presentar candidatos. Y aún lo habilitarán. Hace poco el jefe del FPV le ha dicho al señor Evo Morales, si es que le puedo llamar señor, que él no va a decidir las listas como le mande la gana, que las listas se van a decidir en reuniones internas del FPV. Así que no es lo mismo. Evo Morales está bastante frito. Pero la oposición pues tampoco es que está bien. Tenemos una cantidad de gente y en medio de ello hay otros candidatos que no son opositores y no quieren mostrarse oficialistas, como Manfred Reyes Ochi, y al otro lado Tuto, Samuel, bueno, Carlos Mesa ya no está, Branco Marinkovic, está Vicente Cuello, es una larga lista de aspirantes con mucho ego que no se dan cuenta el momento que vivimos y el rol que deben jugar. Creo que están muy desubicados en la oposición. Pero como ya no me queda mucho tiempo, me he de concentrar solamente en un tema
que deben tomar en cuenta las oposiciones. Es lo que ha pasado en Nicaragua y Venezuela. De manera directa y de prepo, Ortega en Nicaragua ha inhabilitado a toda la oposición posible o existente para ganar. Igual pudo haber hecho fraude, pero igual los inhabilitó. En Venezuela han inhabilitado primero a María Corina Machado, luego a la otra Corina, y pues solo queda habilitado Edmundo González porque ya no les daba tiempo inhabilitarlo. Yo creo que la franquicia castrochavista se aplica siempre en los países del ALBA. Y acá lo van a hacer. Pero no lo van a inhabilitar al Tuto ahorita que esté en la campaña. Los van a inhabilitar cuando estén inscritos y falten 2 semanas para el día de la votación, más o menos. ¿Qué estoy diciendo? Lo pueden inhabilitar a Tuto si gana como candidato de la unidad, o a Samuel si gana como candidato de la unidad, o a cualquiera, con una sentencia que van a ejecutoriar sobre el pucho, aunque Manfred Reyes tiene varias sentencias y no las ejecutorian nunca. Esa es otra prueba de que es amiguito del régimen. Pero en el caso particular de las oposiciones, tienen que tener una lista de sustitutos con los papeles listos, con su rehab, con su cipase, con todo, para sustituir a los que puedan inhabilitar. De veras les digo creer que en esta oportunidad no van a aplicar la franquicia que se ha aplicado en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es una ingenuidad total. Los que lleguen a ser candidatos tienen que estar conscientes de que en cualquier momento se van a bajar y alguien tiene que estar en la cola para sustituirlos. Muchas gracias a Jimena Acosta en este primer punto. ¿Qué dice el diputado, el doctor Carlos Alarcón, a propósito de este primer punto? Adelante. Muy buenas tardes. Primero un saludo cordial a Jimena Acosta, politóloga, Manuel Mercado, analista, a José Luis Flores, el equipo de Panamericana y toda la audiencia que nos sigue en el programa. A ver, tomando el curso de análisis de Manuel Mercado y también el de Jimena Acosta, yo creo que la situación hoy está exactamente al revés. El bloque conservador es el del MAS y el bloque renovador es el bloque de unidad de la oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien el 2020 cambió de caras en el máximo cargo, el movimiento al socialismo, las prácticas y los vicios del ejercicio fueron peores que en la época de Evo Morales. Cuando entró Luis Arce los primeros días de gobierno y prometió hacer una gran transformación de la justicia y llegar a tener una reconciliación y paz y unidad nacional, hizo todo lo opuesto y lo contrario. Si hubiera sido un presidente que realmente querías cambiarle el rostro autoritario, dictatorial, hegemónico y abusivo de Evo Morales, lo primero que debería haber hecho Luis Arce Catacora es haber dictado, por ejemplo, un decreto de amnistía, no para las violaciones a derechos humanos, para eso debería haber establecido un verdadero sistema de justicia y no el zafarrancho y el desastre que ha hecho con los autoprorrogados, pero sí en el tema de la disputa que polarizaba a los bolivianos con mayor intensidad en ese momento, del tema del fraude y del golpe. O sea, decir, bueno, a ver, hay una gran cantidad de bolivianos que están convencidos que el 2019 ha habido fraude, entre lo que obviamente nos incluimos todos los de oposición, ¿no? Y que ahí comenzó el declive de Evo Morales, y después entro al tema de Jimena con eso. Y hay otro sector, ¿no?, con sus propios números, que creía que lo que hubo el 2019 era fraude. Entonces íbamos a mantener de manera eterna esa disputa que con el paso del tiempo ha resultado ser una confrontación estéril entre los bolivianos, o íbamos a trascender de esa disputa para generar un ambiente de reconciliación, de paz y de concordia en el país. Y con un simple decreto los primeros días de gobierno hubieras tenido no solo un rostro diferente al de Evo Morales, sino un presidente verdaderamente empoderado con todos los bolivianos, independientemente de cuál era su creencia o no en el ámbito de la política y de la ideología. Te doy solo ese ejemplo. Y repito, no estoy hablando de violaciones a derechos humanos. Para eso también se debería haber creado un verdadero sistema de justicia independiente, y todo lo contrario. Si ya lo degradó Evo Morales, Arce Catacora pero degradó 100 veces más. Tan es así que el mayor riesgo que dice Jimena, yo creo que viene por el lado de la manipulación electoral con los 5 autoprorrogados, que los ha metido Arce de contrabando,
un mes antes de la votación cambiando las reglas de juego, insultando a todos los electores, y ni siquiera eran candidatos en esa elección los autoprorrogados, y los barniza con el voto ajeno para los que eran candidatos, nos los enchufó de contrabando, y ahora resulta que tiene sus 5 autoprorrogados, que según el exministro Lima son el Dios sobre la tierra, y esos 5 autoprorrogados, como ya lo han demostrado con la judicial, pueden hacer y deshacer las elecciones presidenciales. Si lo han hecho con las judiciales, ¿por qué no lo harían con las presidenciales, que es donde se juega el todo del poder, y que obviamente, como decía Jimena, este tipo de regímenes autoritarios no te lo van a entregar porque han perdido con el voto? Jamás. Ellos siempre van a usar todas las mañas habidas y por haber para no dejar nunca el poder. Y comparto 100% con Jimena que no es ingenua la oposición, todo lo contrario, estamos alertas en el bloque de unidad, a partir inclusive de la cumbre, donde varias de las propuestas de revisión a fondo del padrón, del establecimiento con ley o sin ley del TREP y del tema de la rediagramación de las circunscripciones uninominales, eliminando distorsiones campo-ciudad. Entonces estamos avanzando en la agenda de precauciones, pero no hay que descuidarse, no hay que bajar la guardia, y hay que estar totalmente encima, especialmente de lo que vengan a hacer o no hacer los autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Pero el bloque conservador, el del MAS y del gobierno, porque ellos han hecho una estafa nacional, han planteado al país que a esta altura Bolivia tenía que estar igual o superior en desarrollo económico humano a Suiza, y que la gran fórmula mágica era el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones. En el ámbito energético, un aplazo total, y vamos a ver en el segundo punto el tema del desabastecimiento de combustibles. En lugar de tener autosuficiencia energética, especialmente en combustibles, y en el tema del gas, estamos en la lona, como consecuencia de esta estafa de Evo Morales y de Arce Catacora. En el tema de la sustitución de importaciones en el ámbito de las manufacturas y de los productos básicos y de primera necesidad a través de las empresas estatales o de las privadas, peor que nunca, porque necesitamos importar elementos básicos para hasta poder producir alimentos en el país, y no tienes ni siquiera los dólares mínimos y necesarios para poder importar. Entonces el ciudadano se ha dado cuenta que esta ha sido la gran estafa histórica que ha hecho el MAS en estos 2 gobiernos a Bolivia. Y lo que quieren hacer es quedarse como sea en el poder para seguir continuando y agravando esta estafa y el desastre en el que está Bolivia en este momento. Y por eso es el bloque conservador el MAS en este momento. Y el bloque de renovación es el bloque de unidad. Ahora, obviamente, el bloque de unidad de la oposición tiene grandes desafíos que, si no está a la altura histórica para cumplirlos, nos puede pasar lo que nos ha pasado el 2019 y el 2020. Daba unos datos, Jimena, sobre la elección del 19. En ese momento la candidatura de oposición predominante era la de Carlos Mesa, y lo que correspondía por la diferencia y la distancia con las otras era que en lugar de competirle, declinen sus candidaturas para que concentremos más el voto. Carlos Mesa con el fraude 36-51, sin el fraude por lo menos 40%. Si sumabas de Óscar Ortiz de los demócratas 4.24, digamos 5 puntos, estabas bordeando 45%, y hubiera sido imposible que logre ocultar o disimular, ni con TREP suspendido, el fraude de Evo Morales, y eso probablemente hubiera significado que el presidente ahora hubiera sido Carlos Mesa y no hubiera sido Luis Arce Catacora, y el MAS no hubiera estado en el poder ni en el gobierno. Entonces, ese error histórico, si se lo vuelve a cometer ahora, y este mensaje va obviamente comenzando por el bloque de unidad y con todos los electores que están desengañados con el MAS, si volvemos a cometer ese error, ¿no? Los líderes que no estén a la altura de este desafío van a pasar a la historia en el puesto más execrable que te puedas imaginar, porque le vas a entregar en bandeja nuevamente una victoria forzada, inclusive manipulada o lo que fuere, al movimiento, al socialismo, o como decía Jimena, sus candidatos encubiertos como el alcalde de Cochabamba, y después voy a dar mis razones por qué creo que el alcalde de Cochabamba es un falso opositor. Les vas a entregar en bandeja la victoria, y probablemente de ahí para adelante el MAS, como ha ocurrido en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en otros países, se quede de manera indefinida en el poder. Entonces, esta es una de las pocas, si no la última oportunidad que tenemos
para tratar de revertir este desastre que nos ha dejado el MAS en lo económico, en lo institucional, todas las instituciones de garantía, comenzando por la Fiscalía, el órgano judicial, están completamente degradadas, completamente destruidas. Contraloría, Defensoría del Pueblo, no tienes ninguna institución que de verdad proteja al ciudadano contra los abusos del poder. Y entonces lo que se ha podido hacer con el bloque de unidad, si bien es por el momento un acuerdo de mínimos, ¿no? Ese acuerdo de mínimos es muy importante porque esto no se logró desde el 2005 para adelante. Es lo que nos pasó el 2019. No se pudo hacer, por lo menos, el compromiso, comenzando por apoyar una candidatura única del bloque de unidad. Y con todas las diferencias y los matices que hay dentro de este bloque, de líderes que representan probablemente un centro más hacia la izquierda, por decir de alguna manera, en términos que no los comparto, pero que son coloquiales, hasta un centro más a la derecha, ¿no? Digamos, tienes caso de Carlos Mesa, Vicente Cuéllar, Samuel Doria Medina, probablemente se los identifica más con un centro social. En el otro lado tienes Luis Fernando Camacho, tienes Jorge Tuto Quiroga, tienes Amparo Vallivian. Pero eso es lo que para mí lo hace rico al bloque de unidad en cuanto al voto, a captar el voto ciudadano. Porque como decía Jimena, este desencanto contra el MAS, que le deja un piso mínimo por debajo probablemente del 30%, responde a todas las tendencias. Entonces, lo que parece ser una debilidad del bloque de unidad más bien se debería convertir en la fortaleza, en la atracción hacia el electorado. Porque si tú cambias en el próximo gobierno con una agenda número 1, una nueva justicia, tener una justicia decente, independiente, que no esté al servicio del poderoso para sus abusos, ¿es de derecha o es de izquierda? Resolver la catástrofe económica en la que nos han metido, sobre todo en el tema energético, tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora, con todas las derivaciones y consecuencias, el tipo de cambio, la falta de dólares, la escasez y la suba de precios en combustibles, en alimentos de primera necesidad, ¿es un tema de derecha o es un tema de izquierda? Son políticas de Estado que dan las respuestas independientemente de lo que cada ciudadano piense o cree en conciencia de cuál es su mejor preferencia o su mejor opción política. Y esa es la riqueza del bloque de unidad. Y eso quiere decir que ese compromiso hay que cumplirlo a rajatabla. A rajatabla. En el caso de Carlos Mesa, si hemos hecho por lo menos 5 encuestas internas, donde se han testeado inclusive diputados y diputadas de Renovación y hasta jóvenes, para las candidaturas más altas no llegaban ni siquiera al margen de error. No es que no se ha permitido la renovación, el primero que ha querido impulsar dentro de CC la renovación ha sido Carlos Mesa. Y si tú ves los cargos directivos en las directivas, son 2 mujeres jóvenes que están en las segundas vicepresidencias actualmente, y no el grupo de entorno o el grupo de rosca que le llaman. Entonces, lo que pasa es que el único que tenía la musculatura de acuerdo al propio sentimiento de la gente para representar una candidatura viable el 2025 era Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana a la presidencia. Y ahí Carlos Mesa se dio cuenta que este momento histórico no era el del 2019 ni el del 2020, que no había una candidatura de oposición que tenga una gran ventaja y distancia con las demás como para que pueda ser atractiva y ganar el voto ciudadano y desplazarlo del gobierno al movimiento al socialismo. Y por eso es que él fue el primero en decir: yo declino mi candidatura, porque yo no quiero ser adentro un elemento de distorsión, un elemento de competición innecesaria, sino quiero ser un elemento de cohesión, un elemento que esté a la altura de estas circunstancias que exige y demanda el país. Y si te fijas, tenemos buenos liderazgos. En esos 6 líderes que conforman el bloque de unidad, tienes líderes que tienen un gran perfil y una gran experiencia de estadistas, como en el caso económico, como en el caso de Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Tienes grandes estadistas en el ámbito institucional, democrático, derechos humanos. Carlos Mesa, tienes Vicente Cuéllar, tienes Amparo Vallivian. Y en el tema de la renovación, ¿por qué en esta elección, todavía en las encuestas, los elementos, sobre todo de renovación generacional, no han podido despuntar como hubiera sido deseable? Y muchos ciudadanos piensan y se preguntan eso. Y yo tengo una respuesta. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos se han dado cuenta que el desafío que tiene que enfrentar el próximo gobierno es un desafío tan grande
que siempre lo repito, es como si sumarías el desafío que enfrentó Hernán Siles Suazo, ¿no?, para recuperar la democracia de la dictadura militar, en este caso, para reconstruir toda la institucionalidad democrática de garantía que está deshecha por obra del MAS, y el desafío de Víctor Vázquez Tensoro, que tuvo que reconstruir todo el estado de descalabro económico que generó la paradoja del propio Hernán Siles Suazo con la hiperinflación. Y si juntas esos dos desafíos, que ya en su momento eran gigantescos, estás hablando de un gobierno que requiere, pues, los liderazgos de los más experimentados, los que tengan mayor experiencia, mayor trayectoria. Y no quiere decir que no tenga que haber renovación, por supuesto que sí. Eso se tendrá que ver también en las listas parlamentarias, que no tienen que pasar por el principio de la repartija y no tienen que pasar por el principio de bloques que terminen condicionando a un presidente que no pueda tomar decisiones porque está aprisionado por una asamblea legislativa que en su mayoría no responde a él. Tienen que ser en base a las mejores personalidades, ¿no?, tanto antiguas como renovadoras, que puedan dar un compromiso indeclinable, inquebrantable, con el proyecto que permita sacar a Bolivia de este desastre. Eso es lo que se tiene que lograr. Y aquel que se desmarque de eso, y con esto termino, sea que se desmarque antes de la encuesta, que va a ser las primeros días, primeras semanas de abril, o después de la encuesta, va a terminar como un paria político en el voto de la oposición. Va a terminar como un paria político, cualquiera sea, y va a ser castigado. Carlos Mesa ha declinado, como ya sabe todo el mundo, su candidatura, pero Carlos Mesa, por supuesto, que va a cumplir, el primero en cumplir ese compromiso firmado de apoyar a la candidatura única que salga elegida en función al mecanismo que por consenso se ha adoptado. Muy bien, muchas gracias, doctor Alarcón. Vamos a hacer una segunda ronda. Les rogamos a nuestros invitados, por favor, celeridad y acortar su participación en esta segunda ronda para ir cerrando algunos aspectos, puntualizaciones sobre este primer punto. Empezamos con Manuel Mercado. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante analizar esos conceptos de renovación y de conservadurismo, más allá de las categorías académicas, más allá de los acercamientos conceptuales que se puedan dar, ¿no? Yo creo que si ampliamos nuestra visión, y ya no a los últimos 20 años, ¿sí?, y tenemos una visión un poquito más amplia, estamos ante dos proyectos, dos visiones históricas que son bastante diferentes. Cuando hablo del bloque popular, del MAS como la renovación, no me estoy refiriendo únicamente a esa pulsión de reemplazo natural que siempre tiene que haber de los liderazgos, ¿no?, sino también de las visiones que existen sobre el país. Durante muchísimo tiempo en la historia del país hemos tenido una visión bastante limitada sobre las capacidades y posibilidades que tenía nuestro país para generar una suerte de soberanía real, ¿sí?, no solamente formal. Algo que yo le reconozco profundamente al movimiento al socialismo es que después de mucho tiempo pudo retomar una demanda o una expectativa social, histórica muy importante. Por un lado estaba el tema de la inclusión social, de la inclusión política. Definitivamente creo que nadie va a poder negar que si no era el MAS, hoy no tendríamos esos niveles de incorporación de amplios sectores, especialmente de origen popular, de origen indígena, dentro del quehacer político, cultural, económico y de cualquier índole en nuestro país. Ha habido un proceso de incorporación real. Y eso es algo renovador, ¿sí?, dentro de una historia de muchos años, de muchas décadas, en la cual ese tema era algo que no se discutía y sobre lo cual no se trabajaba con la fuerza necesaria. Por el otro lado, creo yo que la apuesta a generar una soberanía económica, porque es la soberanía que cuenta, ¿sí? O sea, en algún momento hemos oído, ¿no? O sea, la soberanía, como la autonomía, como cualquier otra cosa, como cualquier otra categoría, es pudiendo, ¿sí? O sea,
Aquí tú eres muy soberano en la medida que puedes alimentarte, que puedes tener tu casa, que puedes tener tus ingresos y todo lo demás. Es como con los hijos, ¿no? O sea, quieren independencia, perfecto, o sea, pero una independencia financiada por los papás no es independencia. Y creo que esa apuesta que se hace desde el año 2005 es muy importante y también marca un momento renovador dentro de la historia política, social y económica del país. Y lo que estamos viendo en este momento, dentro de una crisis evidentemente muy evidente dentro de la sociedad boliviana, es una crisis política, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis institucional, que es inocultable. Es un intento por mantener el ritmo de construcción de las bases para una soberanía económica, ¿sí? Más allá del análisis que se puede hacer de que ese gobierno ha llevado al desastre a la economía boliviana, yo creo que eso es tratar de mantener a la población boliviana dentro de una lectura de un metro cuadrado, como si Bolivia fuese el único lugar donde hay problemas energéticos, problemas económicos, problemas sociales, políticos, cuando en realidad estamos en un mundo en crisis. Hay un proceso de transformación tremendamente grande y hay una crisis climática, energética, financiera que golpea en todas partes. Bolivia no puede ser la excepción, ningún país puede ser la excepción. Ahí vale la crítica a algún discurso que se puede haber manejado o se maneja todavía, creo, dentro del MAS, ¿no? O sea, de que la economía está absolutamente blindada, de que somos una Suiza o vamos a ser una Suiza. O sea, eso no es posible. Somos parte de un sistema mundial. Y en ese sentido, lo que se está intentando hacer, tal como yo lo veo, es mantener ese proceso de construcción de una soberanía económica que permita producir los alimentos que consumimos, generar las condiciones laborales más adecuadas, y en ese sentido también marca una distancia tremendamente diferente con la tradición histórica que ha primado en el país, ¿sí? Creo que ahí hay elementos que apuntan a que todavía, aún hoy, después de 20 y tantos años, que ya es bastante tiempo, de MAS en el poder, todavía existan sectores que siguen creyendo y siguen apostando por esta propuesta, ¿sí? O sea, porque hacen una lectura quizá un poco más larga de lo que significa el desarrollo del país y lo que significa los enfrentamientos electorales que tenemos de manera consecutiva o de manera más o menos normal en el país. Creo que hay un proyecto histórico, estructural, que se está enfrentando a un otro proyecto histórico, que en este caso es del bloque conservador, que no termina de ofrecerle algo claro al país, ¿sí? Y en ese sentido creo que hay claridades sobre esas lecturas más o menos largas en el país. De otra manera no podríamos explicar, salvo que hagamos ejercicios discursivos o interpretativos un poco forzados, el por qué el 2020 el MAS repite con 55%, ¿sí? A pesar de un discurso de fraude, de control. O sea, en ese momento el movimiento del socialismo no tenía control sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre el ejército, la policía, no, definitivamente. Entonces, no habían esos niveles de control que pudieran permitir que alguien pueda leer, creo yo, que hubo otra vez otro fraude. O sea, creo que eso es muy limitado en el análisis. Creo que hay dos bloques en el país, ambos legítimos, que tienen visiones diferentes sobre el camino que tiene que recorrer el país. Ahora, esta elección yo creo que va nuevamente a reiterar ese enfrentamiento. Hay problemas con gasolina, hay problemas con diésel, hay problemas con dólares, hay problemas de incremento de precios, definitivamente. Y eso le está afectando a toda la población. ¿Cómo cree la gente que vamos a salir de ahí, de esa crisis? ¿Y con quiénes
¿quiénes van a encabezar, quiénes van a liderar, quiénes van a poder administrar una crisis de esas características? Es lo que vamos a poder ver, creo yo, en estas elecciones. Una apuesta por un proyecto histórico o por otro proyecto histórico, de una u otra manera, ¿sí? No creo honestamente que la gente haga una lectura tan específica, tan inmediatista, tan coyuntural como para decir, me ofrece salir de la falta de dólares en 100 días y que venga otro que me diga, no en 100, yo te ofrezco 95 días y que la gente se vaya por el que propone 95 días. O sea, todos sabemos acá que eso no funciona de esa manera. La gente hace lecturas mucho más profundas, trata de salir del metro cuadrado que tiene y obviamente puede evaluar ese tipo de propuestas, y yo creo que eso es lo que va a imperar nuevamente en estas elecciones, sin desmerecer todo lo que significa la crisis que tenemos en este momento. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. Jimena Costa, también para ir cerrando este primer punto del programa. Adelante. Gracias, José Luis. Siempre Manuel nos está dando pie a entrar en una reflexión más amplia, ¿no?, del proceso. Eso me gusta. El programa, yo creo que les va a ser de mayor utilidad a todos los oyentes. Es muy difícil hablar de una Bolivia soberana cuando ni siquiera producimos la harina para el pan nuestro de cada día, ¿no? Es muy difícil hablar de soberanía cuando no resolvemos la crisis de los carburantes, o tenemos que importar todos los bienes de producción y la tecnología. Es decir, no somos en todos los sentidos del discurso planteado con el MAS soberanos en ningún campo. Es más, la intromisión de los cubanos y en su momento de los venezolanos en la toma de decisiones, los acuerdos con Irán, Rusia y China que pasan por unas leyes y unos tratados que les dan unos beneficios en la explotación de nuestros recursos naturales, etcétera, nos muestran que en ninguno de los ámbitos, lamentablemente, podemos hablar de plena soberanía, ¿no? El tema de que el discurso del MAS lo haya planteado no significa que veamos esos resultados en la realidad. Seguimos siendo un país enorme en su territorio, con una población muy pequeña, con un mercado muy pequeño, una economía muy abierta y dependiente de los precios internacionales. No definimos precios de nada, ni de la quinoa, ¿no ve? Y cuando el presidente saca sus spots y dice que ahora somos un país industrializado, eso es discurso para la campaña. No somos un país industrializado, y la cantidad de recursos públicos que se invierten en las empresas públicas en estos 20 años ha dado muy tristes resultados de empresas deficitarias en quiebra o que le cuestan una enorme cantidad de recursos al Estado y que no implican un retorno económico para darle mejor vida a la población, probablemente a los funcionarios que ganan muy bien. Alguien me ha dicho que gana $30,000 el gerente de la planta de amoníaco y Yuri en Bunobulo. Quisiera saber si es verdad, porque no lo he podido averiguar. En yacimientos hay gente que ganaba $30,000, obviamente, aunque no se puede ganar más que el presidente. A nombre de que eran técnicos, ganan un horror. Son los únicos, ¿sí? La gran mayoría de la población ha visto su situación deteriorada. Y hablar de soberanía es muy complicado, Manuel, a estas alturas. Creer que hemos logrado que no hemos logrado lo que se desea por la situación mundial, creo que es una exageración y hasta una muletilla política que usan los funcionarios del gabinete. No hay gasolines por la guerra en Ucrania, no hay cualquier otra cosa y es por culpa de Israel, ¿no ve? No es así. Paraguay para este año se calcula un crecimiento de 3.8%. Estoy hablando de Paraguay, un país también mediterráneo con una población pequeña que en ciertas cosas es parecido al nuestro. El Perú
tan cercano, hemos sido parte del mismo virreinato durante siglos. El Alto y el Bajo Perú, es muy cercano el Perú. El Perú está con una proyección del 4% de crecimiento y nosotros de 1.5%. Hay que aceptar que algo no hemos hecho bien. El gobierno del MAS puede haber tenido buenas intenciones, no voy a dudar de todos, ¿no ve? Pero ha acabado ejerciendo el poder como se estilaba en el viejo sistema decadente y no ha resuelto los problemas estructurales del país. Seguimos dependiendo de la explotación y exportación de recursos naturales, para empezar, y en lugar de que se fortalezca a los empresarios exportadores, se los sabotea permanentemente para que no puedan cumplir con sus compromisos. De eso hablaremos en el segundo punto. Creo que la renovación de la que hablas, Manuelito, ahí comparto lo que dices, Carlos, tiene límites, porque el ser nuevo o el ser joven no significa necesariamente que seas honesto o que seas eficiente o que seas capaz. Creo que pasa por elegir a la mejor gente. Y aquí voy con un comentario para todos los políticos, incluyendo más y oposición, pero sobre todo para los ciudadanos. En general, los partidos ponen en sus listas a sus mejores yuncos. Los ponen para ser senadores y diputados y los ponen para el gabinete ministerial. Yuncucracia le hemos llamado varios politólogos bolivianos. Los yuncos gobiernan. Y los yuncos legislan, porque los jefes de partido ponen por delante en las listas a sus yuncos. ¿Cuál es el rasgo del yunco? El yunco es mediocre. Si no fuera mediocre, no necesitaría ser yunco. Tira saco amarrahuatos para tener un carguito público y vivir de eso. Hemos llegado a un punto en que la mediocridad de los yuncos es la que nos pone en el lugar que estamos como país. Gente que no le interesa el país, le interesan sus propios bolsillos. Gente que no se respeta ni a sí misma y que está ahí todo el tiempo, el jefe. Un rasgo que a mí me pareció odioso es lo que hablan de cualquier jefazo, todo el nombre, ¿no? Juan Evo Morales Ayma, Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? Es así obsecuentes los yuncos, son muy, muy desagradables. Entonces, a la hora de votar, ciudadanos, fíjense que no estén los yuncos en la lista que van a apoyar, que en la unidad no ponga el Tuto a sus yuncos, el Samuel a sus yuncos, el Carlos a sus yuncos, etcétera, y al final, dependiendo del porcentaje, llegan más o menos yuncos. Que pongan a la mejor gente de sus partidos, como si no hubieran en el país gente genial como profesionales y gente honesta, que la hay. Ojalá, y te lo digo a ti, Carlos, veamos en las listas de la unidad a parlamentarias maravillosas que ustedes han tenido. La Ceci Requena es un lujo. No he visto otro parlamentario en estos últimos años que conozca y haga acciones concretas y efectivas en defensa del medio ambiente y de las comunidades indígenas, etcétera, como ha hecho la Cecilia Requena. La Luisa Nayar, la Luciana Campero, la propia Andrea Barrientos, y me encanta que son sobre todo mujeres, ¿no? Pero también me preocupa que después de que Camacho parte el voto de mesa, haya Camacho más a la bolsa, ¿no? Todos a la unidad. Es decir, de acuerdo a la coyuntura, primero voy a producir semejante daño a la democracia boliviana partiendo el voto, y luego ya estás hundido, fregado, y ahora sí se mete a la unidad. ¿Quién va a partir el voto ahora? No vayan a creer que es Manfred, porque Manfred no articula el voto opositor, creo yo. Lo va a intentar hacer. Pero tenemos que tener muy claro qué clase de listas vamos a apoyar. Otra alerta con Manfred que a mí me ha parecido así, pero para temblar del susto, cuando ha salido con la bancada de tránsfugas.
Sí, los tránsfugas de CC y los tránsfugas de Creemos aparecen al lado de Manfred y dice, ya tengo mi bancada. Si nos está diciendo de cara al país que va a reclutar a la basura del sistema tránsfugas que no tienen palabra, que no tienen honor, que entran por uno y se venden al otro, nos está diciendo que va a hacer sus listas como sea. Por favor, miren las listas antes de decidir a qué candidato apoyan. Basta de yuncus. Hay buena gente en el sistema político. Igualito en el MAS, Manuel. Ponen a cada señor ahí. Rolando Cuellar es un gran ejemplo, ¿no?, del tipo de legislador que el MAS ha puesto en sus listas. Entonces, ciudadanos, revisen las listas antes de ir a votar. Y cuando Manuel dice, y con esto yo voy a terminar, José Luis, que vamos a ir a una elección en la que se escogen por dos visiones de mundo, son dos proyectos que son opuestos, que es el modelo socialista al que nos quiere llevar el movimiento al socialismo. No nos está diciendo que nos va a llevar, no sé, a otra parte, claramente dice movimiento al socialismo, y todas las demás posturas que son liberales, unas libertarias, otras liberales radicales, otras más moderadas, pero democráticas la mayoría. ¿Qué implica? ¿Cuál es la diferencia? El modelo socialista es profusamente estatista, Estado obeso. El Estado se hace cargo de todo, por eso hay empresas públicas y por eso crear cada día más empresas. El Estado que quiere, en el socialismo se desaparece la propiedad privada. El Estado quiere producirlo todo, quesos, almendras, caña, ¿no?, compitiendo con los privados. Porque en el socialismo no cabe la idea de una sociedad civil organizada que genere empleo, que mueva la economía y que pueda ser autónoma. Tiene que ser el Estado socialista el que controla la economía. Y por tanto, se debe debilitar al empresario privado. El problema que tenemos en Bolivia es que creemos que cuando se habla de empresa privada se habla de la oligarquía cruceña, como dicen los masistas. No, empresario privado es el transportista que es dueño de su taxi y vive de eso. Empresario es el que tiene su puestito que vende hamburguesa en la esquina, es su puesto. Él genera sus ingresos, vive de eso, es su propio jefe. Es una pequeña empresa, pero es una empresa al fin. La mayoría de los bolivianos son empresarios. Y para el Estado socialista, el empresario es un enemigo, ¿no? Primero. Segundo, ¿cuál es la otra visión? La visión liberal. La visión liberal dice no más Estado. No 600,000 empleados públicos, algo más manejable y darle oportunidades a la sociedad para que se fortalezca. Son esas dos visiones. No puedo terminar porque me da tos. Voy a continuar después. Muy bien, muchas gracias, Jimena Costa. Para finalizar este primer punto, doctor Carlos Alarcón, quizá con un elemento más para dilucidar, si se quiere, para la audiencia y para la gente, porque se ha ido manejando la idea de que en cualquier momento se puede romper ese bloque de unidad. Por lo que se lo puedo escuchar a usted, más bien está confiado de que va a continuar y va a llegar a su cometido. Sí, yo creo que sí. Bueno, estoy yo representando a Carlos Mesa en el grupo de delegados técnicos. Hemos tenido una reunión el lunes pasado para avanzar los temas relativos a la encuesta para la designación del candidato único del bloque de unidad. Los propios líderes se reunieron el jueves, después inclusive del anuncio ese que van a tener una presentación de sus propuestas, Samuel Doria Medina y Vicente Cuellar, y ha sido unas reuniones totalmente tranquilas y sin ningún problema, ¿no? Como es un tema inédito, probablemente muchos ciudadanos se asombran, se preocupan y dicen es normal esto, ¿no?, de que estén en una competencia dentro del mismo bloque, pero esas fueron las reglas de juego de entrada que se suscribieron y se asumieron. No fueron las reglas de juego que se hubiera sido probablemente lo ideal, pero no es lo real, de vamos a hacer de entrada un programa común para todos y todos se sujetan a eso,
vamos a tener una sola alianza de entrada antes de la candidatura. Eso no se dio de esa manera y se dio tal vez un minimalismo para algunos, pero que tiene tendencia a crecer, a consolidarse, a crecer y a tener nuevas manifestaciones que sean atractivas y positivas para el electorado. Pero un tema de lo que decía importante Manuel, que el elector no se va a inclinar para decir voy a creer en el que me ofrezca más dólares o más empleos en 4 o 5 meses y por él voy a votar y no por el candidato o los candidatos del MAS o del oficialismo. Pero el problema que yo veo es un ejemplo donde el actual presidente es el médico, tú vas al médico, ¿no? Te ofrece maravillas para curarte una enfermedad crónica, y en lugar de curarte resulta que te había estado envenenando, porque te estaba dando tan mal remedio que en lugar de salvarte la vida o la salud te la está empeorando, te la está arriesgando. Y cuando tú le haces notar ese error al médico o lo que fuere, o esa mala fe, lo que sea, en lugar de corregir y de cambiar, el médico dice, no, es perfecto mi remedio, yo te voy a aumentar la dosis, ¿no? Para que el veneno te termine matando lo antes posible. Porque, ¿cuál es la propuesta última que nos sigue insistiendo Arce Catacora? Que quiere crear más empresas estatales, ¿no? Entonces, su forma de llegar al socialismo no era la forma tradicional, donde por ley y decreto y revolución nacionalizabas o estatizabas todos los medios de producción, ¿no ve? Los privados, todas las empresas y todas las maquinarias y toda la actividad industrial y empresarial. Si no, te pone a competir empresas estatales para que les ganen a las privadas en aviación, en producción y distribución de alimentos, etcétera. Entonces él dice, vamos a crear más empresas para llegar a su socialismo por un método ad hoc atípico que ni siquiera los socialismos que han sido experimentos fracasados en el mundo lo han intentado. Y en el tema de combustibles, su gran experimento el año pasado era, vamos a hacer un referéndum para limitar la subvención de los combustibles. Y estaba tan mal formuladas las preguntas que más tardó en caerse que en nacer el referéndum, ¿no? Y en lugar de asumir su responsabilidad de presidente, porque ¿qué hace el presidente? Y dice, yo le quiero cargar esta responsabilidad al pueblo porque yo me quiero lavar las manos, soy incapaz para resolver este problema. Y le he querido pasar la responsabilidad con el referéndum, así tan mal hecho por mi exministro de Justicia que se ha caído, ni las preguntas han servido. Y en lugar de asumir la responsabilidad, porque él debería haber dictado inmediatamente cuando fracasó ese referéndum abortado, debería haber tirado un decreto haciendo los cambios que creía convenientes al tema de la subvención de la gasolina y el diésel, y en lugar de eso se olvidó del problema que decía que era insostenible este año y que eso prácticamente hundía totalmente la economía de Bolivia, y resulta que se vuelve candidato a presidente. Y te dicen, no se preocupen muchachos, está garantizado en el presupuesto del 2025 la subvención total y completa de los combustibles. Pero señor, ¿no era que usted decía hace 2 meses atrás, no 2 años, que Bolivia se iba al traste económicamente si es que no se resolvía lo de la limitación a la subvención? ¿Y qué cambió en 2 meses? Ahora vamos a ver en el segundo punto que empeoró más bien el tema del abastecimiento de los combustibles. Entonces, cuando vaya a votar el ciudadano, ya tiene la prueba de que más que un médico es un falso curandero, que en lugar de darte la verdadera medicina para salvarte, te va a seguir dando el veneno para matarte más rápido. Ese es el tema. Por eso no llega ni al 2%, y con el tiempo y con la crisis económica que se está agravando, yo creo que va a bajar mucho más. Y la estrategia de Evo Morales es la estrategia para mí de Corina Machado de Venezuela, pero para el resultado inverso, porque Corina Machado al final le tuvo que pasar la posta a Nuno González para salvar la democracia de su país. En cambio aquí Evo Morales ya sabe que se va a tirar contra la pared en una candidatura inhabilitada, forzada, inconstitucional, pero va a tratar de llegar hasta ahí, hasta el extremo donde le digan no, y va a querer dejar una posta a Andrónico Rodríguez. ¿Pero para qué? Para mantener la hegemonía del que ya no va a ser el movimiento a los socialismos, sería el FPV, ¿no? El nuevo partido, pero para mantener el prebendalismo, para mantener la ineficiencia, la hipercorrupción. Entonces, el problema es que el MAS, yo veo que tras el discurso del socialismo, el discurso de ser el partido que representa a las grandes mayorías populares, son las etiquetas que esconden
la hiperineficiencia, hipercorrupción, hiperprebendalización, que es lo que se ha terminado degradando. Un proyecto que nació con grandes expectativas sociales y ciudadanas y que terminó degradándose. Ahora, obviamente, el peor error si llega al gobierno, y que va a llegar la oposición, sobre todo yo creo la candidatura única que tiene mejor posibilidad del bloque de unidad, es que digan, nos vamos a dedicar los primeros días de gobierno a tirar abajo la Constitución del Estado Plurinacional, como si fueras Harry Potter y con una varita mágica puedes hacer desaparecer eso, y vamos a olvidarnos de los grandes problemas que tenemos que resolver y que son un desafío gigantesco. Resolver la crisis económica, la destrucción de la institucionalidad, la destrucción del medio ambiente y toda la crisis energética, todo el gran tema que tienes que resolverlo. Esa es la prioridad absoluta que tiene que dar una señal clara al electorado, el líder único de oposición. Y me adelantó en la idea Jimena que yo decía, porque iba a explicar que para mí Reyes Villa era un falso opositor, porque esto no es una aseveración infundada. Los tránsfugas que él mismo se ha vanagloriado hace meses atrás, como ha dicho Jimena y yo, y ustedes han visto en la televisión y en los medios de comunicación, se ha vanagloriado de reclutar tránsfugas de oposición, de Comunidad Ciudadana y de Cremos, para darle votos en la Cámara de Diputados al gobierno. ¿Para qué? Para nombrar al fiscal general. Ha salido con 115 votos. Se han sumado evistas, arcistas y tránsfugas reclutados por Reyes Villa. ¿Para qué? Para aprobar en la comisión el contrato del litio, que es una traición a la patria, porque han ocultado los convenios que han sido el ardid utilizado por el gobierno para hacer trato directo sin licitación pública transparente con las dos empresas chinas y con la empresa rusa. Han hecho ese ardid de usar convenios que ni siquiera se animan a mandarlos a la Asamblea Legislativa. Y estos tránsfugas reclutados por Reyes Villa se prestan a todas esas barbaridades. Y para seguir endeudando al país con préstamos, ¿no?, que en su mayoría de ellos no tienen un destino garantizado que sea de verdadero interés público para todos los bolivianos. Porque en este momento, peor todavía, que obviamente tienes que sacar recursos para el gasto electoral. Pues es el problema de tener el candidato presidente. Ahora ustedes me dirán, no oficializado su candidatura. Yo lo he venido anticipando desde un año atrás con el desbarajuste que hizo de la elección judicial. Porque ese zafarrancho de tener los autoprorrogados y de tirar al suelo, peor de lo que ya estaba, la Administración de Justicia, ha sido la cabecera de playa de Arce Catacora para manipular las elecciones presidenciales. Eso no lo ha hecho por jugar, o no lo ha hecho por casualidad o coincidencia. Eso lo ha hecho porque ya hace un año atrás o más estaba convencido de que a las malas o a las buenas él iba a ser el candidato oficialista del MAS y no iba a haber ningún otro. Ese es el tema. Entonces probablemente en el MAS vas a tener la candidatura de Luis Arce Catacora, la candidatura fallida porque está inhabilitado de Evo Morales, pero con su puesto, su reemplazante, Andrónico Rodríguez, con el traje del FPV o de cualquier otro partido que se consigan, y ahí se tendrá que ver más el tema de Chi, que de alguna manera gran voto del Chi es el voto descontento del MAS. Probablemente entonces tengas 3 competidores, 2 abiertos y 1 más o menos encubierto en el tema del MAS, con el falso opositor, que se le han perdonado además 18 procesos penales al alcalde de Cochabamba para que vaya a dividir el voto de la oposición. ¿A quién se le perdonaron de los opositores verdaderos 18 procesos penales? Te suman procesos penales. Fíjate lo que le han hecho a Fernando Camacho, al expresidente Áñez, a Marco Antonio Pumari. Con el pretexto y el montaje de uno te meten en la cárcel, una vez guardado en Chonchocoro o en San Pedro, te empiezan a abrir otros y otros y otros y otros y se inventan otros procesos penales. Pero nunca te cierran los procesos penales. A este señor le han perdonado 18 procesos penales. Y él dice, no, es porque hay una decisión de la Comisión Interamericana. El gobierno se ríe en la Comisión Interamericana en los temas de perseguir judicialmente a los opositores. Le vale un comino la CIDH. Esa es la realidad de la cosa, y por eso yo estoy convencido que este alcalde es un falso opositor cuyo único objetivo a favor del MAS y del gobierno es dividir el voto de la oposición. Muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con problemas por la falta de combustibles, es de conocimiento público lo que ha ocurrido hasta el momento, y
Hay explicaciones que se han brindado de uno y otro lado, desde las autoridades de gobierno y también desde los críticos, que dan cuenta de razones, circunstancias por las que se producen este fenómeno. Empezamos con Manuel Mercado. Por favor, les vamos a pedir ahora sí celeridad en la participación a nuestros invitados especiales. Adelante. Perfecto. Creo que el primer tema en el que podemos coincidir todos es que el desabastecimiento de combustible es un tema que es inocultable, es algo que definitivamente no creo yo que tenga una resolución inmediata, porque no está vinculado ya ni a problemas logísticos, no está vinculado a problemas externos, marea en Arica, nuevas fuentes de ingreso para el país. O sea, en realidad son las únicas alternativas más o menos visibles, ¿no? Y ahí creo que tenemos que necesariamente tener una visión nuevamente más amplia. Cuando hacemos el análisis de los precios de los combustibles, de la gasolina, del diésel, a nivel latinoamericano únicamente, los pasados 10 años, nos damos cuenta que Bolivia es el único país en el cual se ha mantenido de manera constante los precios. Es el único país en el cual se ha mantenido de esa manera, a través de la subvención, un precio constante para la gente. Mientras que en otros países duplica, triplica el precio, ha tenido subidas, ha tenido bajadas, pero siempre ha estado por encima del precio acá en el país, ¿no? Ese es el beneficio de la subvención. Ahora, tú no puedes tener un beneficio y no tener que pagar tener algún costo relacionado. Y yo me imagino que el costo de 10 o 15 años de mantener una subvención que cada vez es mucho más costosa, mucho más grande, es sumamente elevado y se traduce en momentos de desabastecimiento como los que estamos sufriendo en el país ya desde hace unos 6, 9 meses por lo menos. Entonces hay que revisar la política de la subvención. La pregunta es, y eso yo le preguntaría a Comunidad Ciudadana, le preguntaría en realidad no a los partidos, pero sí a los candidatos, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan anular la subvención? Esa es la primera duda que yo tengo. Sí, o sea, por ahí, en un ataque de franqueza, te dicen, sí, vamos a anular la subvención. Y me parece correctísimo que puedan tener esa claridad. Decir, señores, es insostenible, lo mismo que decía Carlos hace unos minutos. O sea, es insostenible. El presidente lo dijo también, ¿no? O sea, es insostenible. Entonces, ¿la subvención la van a levantar? ¿Quién la va a levantar? Lo segundo es, ¿vamos a tener que pagar algún costo adicional más allá del incremento del precio de la gasolina? Yo me imagino que sí. Tengo entendido que una de las razones por las cuales no se está levantando la subvención a los combustibles, a pesar de que mucha gente, incluso la población, te dice sí, ya es momento de levantar la subvención a los combustibles, sería un incremento sumamente
grande en el costo de la canasta familiar y del costo de vida. Entonces creo que tenemos que revisar ese tema de los combustibles como parte de un momento en el cual tenemos que redefinir y rediseñar algunos elementos del modelo económico. No creo que sea como decía justamente Jimena, nos recordaba ese tema, solamente debido a el problema de Israel, de Gaza, de Ucrania. O sea, no es solamente eso. Es parte de un escenario mucho más complejo a nivel global, pero también parte de un modelo que tiene que ser revisado en nuestro país. O sea, porque las cosas ya no están como hace 15, 20 años. Eso es algo que tenemos que revisar. Ahora, yo le reconozco al gobierno que está haciendo esfuerzos muy grandes, pero evidentemente el margen de maniobra es cada vez menor. Sí, o sea, creo que eso es algo que vamos a tener que empezar a pensar en la sociedad boliviana como un tema que no se va a resolver en 2, en 4, ni en 6 semanas. Tenemos que revisarlo de manera mucho más integral. Ahora, creo que es importante ver, a la luz de esta falta de combustibles en el país, cuál es la visión que existe sobre el modelo económico en los dos diferentes bloques de los que siempre hemos hablado. Obviamente cada uno tendrá una visión no solamente diferente, sino alternativas diferentes. A mí me gustaría mucho saber cuando Samuel propone en 100 días, dólares, combustible, quisiera saber cómo lo piensa hacer. O sea, me encantaría saber el cómo, porque realmente creo que el país se lo agradecería mucho. Sí, o sea, si puede ilustrar a los que en este momento están como tomadores de decisión, ¿cómo deberían hacer? Creo que es una preocupación que tenemos todos y son dudas que nos asaltan a todos. Muchas gracias, don Manuel Mercado. Sobre este segundo punto también la señora Jimena Acosta. Que no me vuelva a dar otro ataque de tos y voy a poder completar mis ideas. No ha incrementado ni el parque automotor ni las industrias proporcionalmente al incremento de importación de diésel y de gasolina subsidiada. Hay un porcentaje mayor que no se justifica por qué crece tanto la importación de estos productos y obviamente con subsidio. Ahí hay negocios, Manuelito. Hay negocios de los que participan muchos funcionarios públicos y autoridades en funciones. Se desvía esta gasolina para el contrabando, para la venta en otros países. Otro drama. No tenemos control de nuestras fronteras. Los famosos, ¿qué se llamaban? Radares que se compraron el año 2013, si no me falla la memoria de los franceses, siguen sin funcionar. Es decir, no hay control en los puestos de frontera y se están muchos volviendo ricos con el subsidio, vendiendo en el Perú, vendiendo en cualquier puesto de frontera. No hay control, es como si no hubiera Estado y no hubiera gobierno en algunos puntos del país. Ese es un tema que hay que revisar. ¿Cuánto es en verdad lo que se requiere de importación y dónde va ese saldo? Que es algo que el gobierno, por interés propio, debería hacer la tarea de ver cuál es el destino. ¿Por qué no lo hacen? Porque son sus socios y sus allegados los que están en el negocio, es mi hipótesis. Primero eso. Segundo, y esto lo ha alertado el Comité Pro Santa Cruz, no es algo que simplemente uno lo piense y se preocupe, sino que han presentado datos concretos en los últimos días. He escuchado aquí en Panamericana precisamente lo que implica la crisis del combustible. Porque, Manuel, te estás preocupando de qué van a hacer los candidatos, qué soluciones nos proponen para agosto. Comparto contigo que nos digan abiertamente todos, los del MAS y los de la oposición,
si pueden seguir sosteniendo esto del subsidio, que yo creo que es insostenible, pero también creo que no se podía retirar de un plumazo todo como trató de hacerlo Evo Morales en el 2010. Pero a mí me preocupa hoy marzo, no agosto, septiembre. Hoy marzo nos dicen desde Santa Cruz, el Comité Cívico, estamos a riesgo de entrar en un colapso en la producción agrícola y la seguridad alimentaria por el tema de la falta de diésel. Nos están hablando de la época de cosecha de arroz, que ya está gravemente afectada, y la cosecha de verano, que está a 5 o 6 días de tener que iniciarse y no hay diésel. Entonces, de lo que estamos hablando ya no es solamente de que las colas de gasolina, de diésel, de cómo se ve afectado el transporte o el transporte internacional, que ya sabemos que es toda una cadena, sino el hecho de que si no se cumplen las 3 fases de cosecha, de traslado de la cosecha a los lugares de acopio y distribución al mercado, vamos a tener crisis alimentaria. Obviamente, cuando no llegan los productos al mercado, inmediatamente la especulación hace que suban los precios. Y encima hay los que acopian, y el artículo 7º del PGE que les permite a los del Estado apropiarse y robar, ¿no? Porque es una forma de que el Estado le robe al privado su inversión. Imagínense cuando escaseaba el pollo, ¿a cuánto ha llegado el kilo de pollo en este lado del país? Escasea el arroz porque no han podido cumplir con la cosecha, va a haber menos arroz, sube de precio el arroz, es todo. Encima el incremento de los pasajes en varios departamentos, aquí en La Paz ya se ha retrocedido, pero es el Consejo Municipal el que ha tomado una decisión. No es que el Consejo dice no y los transportistas obedecen calladitos, no es así. Sube el precio del pasaje y van a empezar a subir los precios en el mercado, como si llevaran cada tomate en taxi al mercado. Todo sube y ya no baja. Si encima hay escasez de alimentos, estamos en un escenario muy complicado que ya no es solo gasolina. ¿Por qué no resuelven el tema de los carburantes? Ahora hablo del gobierno de Arce. Yo creo que son 2 razones. De una, en alguna medida ya hemos hablado. La primera es porque no tienen recursos suficientes para pagar a las cisternas que distribuyan o para comprar la gasolina o el diésel en Chile, etcétera. Es esa, no cuentan con recursos suficientes. Ya se sabe que Yacimientos tiene deudas con las empresas a las que les compran estos carburantes. Pero hay otra razón que es política. Si se arruinan los productores y los transportistas, están cumpliendo pues con su objetivo socialista de destruir la propiedad privada y a los empresarios. Es ¿qué se llama? 2 pájaros de un tiro, porque además de que no tengo plata para pagar la deuda y si recaudo algo prefiero que sea para hacer, ¿qué están haciendo? Sedes sociales para algunos sectores y así asegurarme el voto, en lugar de resolver problemas estructurales. Y de paso, debilito a los transportistas, debilito a los empresarios exportadores y a los productores. Y al debilitarlos y ojalá destruirlos, estoy cumpliendo una tarea revolucionaria de destruir la propiedad privada. Es decir, hay una razón económica y una razón ideológico-política detrás. Por eso no se apuran ni les interesa resolver el problema de la escasez de carburante. Nos lleva este tema de la crisis de alimentos y vamos a tener un gobierno más desgastado todavía. Entonces mi preocupación, voy a salirme del tema del diésel, va al Tribunal Supremo Electoral. Lo único que me explica que Luis Arce aparezca con 2 o 4% en las encuestas, siga haciendo cosas como el artículo 7 del PGE o no resolver lo de los carburantes o no resolver muchas otras cosas pendientes y se lance de candidato, me hace pensar que solo o alguien que está loco se pone de candidato con un 4% o alguien
que tiene posibilidad de asegurar el resultado electoral. Y nuevamente vuelvo a la alerta del fraude 2019, porque nunca se auditó el padrón, nunca se lo ha cambiado, no se ha hecho una auditoría en el Tribunal Electoral para ver cómo fue, qué pasó. Si decían que había un segundo servidor, eso ha sido público, no es solo el informe de la OEA. No se ha hecho nada para investigar y corregir dentro del Tribunal Electoral. No se ha cambiado la cartografía electoral de las circunscripciones que está manipulada. No se han cambiado las leyes, no se han cambiado las fórmulas electorales. Todo sigue intacto. Entonces, solamente una persona con 4% de intención de voto lanza una candidatura, creo yo, porque tiene alguna certidumbre respecto al resultado que puede obtener. Y creo que la única manera será con un resultado manipulado. Así que, alerta ciudadanos con esto. Y si los ciudadanos podemos contribuir en algo a la unidad o a las oposiciones unidas, creo que deberían, Carlos, ustedes empezar a hacer una especie de reclutamiento de voluntarios para ser delegados electorales en todas las mesas. Porque hay muchos en la alianza que no tienen estructura, no tienen ni sigla, tampoco tienen gente en todas partes. Necesitan voluntarios ciudadanos para que vayan como delegados de partidos a todas las mesas a hacer el control electoral. Muy bien, gracias, señora Jimena Costa. Vámonos a darle la palabra al doctor Carlos Alarcón en este segundo punto también del programa. Adelante. Sí, para información de los oyentes, en el punto que tocaba de la confiscación, Jimena, de alimentos bajo sola sospecha de incrementar el precio, en una ley que ha sido publicada y ni siquiera ha sido debatida en la Asamblea Legislativa. Es el nuevo invento del MAS, publicar leyes en la Gaceta sin siquiera haberlas debatido en ninguna Cámara. He presentado el 16 de enero el proyecto de ley con artículo único derogatorio de esa disposición adicional séptima. Y obviamente no le da la gana al gobierno y a sus diputados todavía tratarla, pero ese es un reclamo social, empresarial, gremial importante que está todavía vigente. En el tema de la subvención de los combustibles, el primero que le tiene que dar la respuesta que está pidiendo Manuel es el presidente Arce, porque sigue siendo presidente hasta el 8 de noviembre, no agosto o septiembre solo, Jimena, 8 de noviembre. Y él ha prometido en agosto del año pasado que esto se iba a solucionar con un mamarracho de referéndum que se le cayó porque, vuelvo a repetir, estaban tan mal hechas las preguntas que abortó antes de nacer su referéndum. Entonces, ¿qué va a hacer el candidato presidente cuando diga voy a solucionar de esta y de esta otra manera el tema de la subvención? Pero ubíquese, usted sigue siendo presidente hasta el 8 de noviembre. Nos quiere dejar con el sufrimiento de la escasez de combustible y no hacer nada porque quiere lavarse las manos. ¿Quién le va a creer su propuesta de como candidato presidente de solucionar la subvención si no tiene la mínima voluntad como presidente de asumir sus responsabilidades y resolverlo? Entonces yo creo que el más indicado es él. Ahora, obviamente, el candidato único de oposición que surja de esta encuesta y sea el ganador, él va a dar una explicación clarísima en este punto, y han estado comentando algunos de los que están en competencia dentro del bloque, que yo no voy a comentar porque yo no me voy a parcializar con ninguno. Yo voy a apoyar, como está en el documento de compromiso, soy delegado técnico de Carlos Mesa, y al que salga ganador voy a apoyar total e incondicionalmente, ¿no? Pero obviamente que ya están dando respuestas, basta ver los medios de comunicación y ahí, digamos, se van a enterar. Pero va a haber una respuesta formal en el momento de campaña y de presentación del plan de gobierno y de la propuesta. Pero dando los datos que de alguna manera en concepto anticipó Jimena, fíjense, dice el presidente de la CAINCO, en una nota del día de hoy en El Deber, dice: la crisis de combustible en Bolivia es consecuencia de la escasez de dólares y una subvención insostenible. Más créditos no son la solución. Yo le agregaría el contrabando inverso, que ya lo mencionó Jimena. ¿Qué datos tenemos? El exministro de Hidrocarburos, Bolivia pierde 600 millones de dólares al año por contrabando de combustible. Y se usa al año 2.000 millones de dólares, ¿no?, para
comprar el combustible subvencionado, datos del exministro de Hidrocarburos de este año del gobierno de Arce. Entonces, si evitarías estos 600 millones o parte, ya no serían 2.000, sino serían 1.400, ¿no es verdad? Lo que quiere decir que el contrabando inverso está descontrolado y en lugar de disminuir, más bien parece que está creciendo, tanto en el tema de alimentos como en el tema de combustible. Después, el otro tema que mencionaban, por falta de pago el día de ayer, esta nota, unas 2.000 cisternas están varadas en Paraguay, Argentina, Chile y Perú. 2.000 cisternas, nota del día de ayer. Gobierno reconoce que falta el 20% del diésel para cosechar, pero asegura que el combustible está garantizado. O sea, reconoce que hay un problema del 20% en el tema agrícola para la cosecha, pero dice que está garantizado en las próximas 2 semanas donde se va a dar la cosecha de los productos del agro, ¿no? Especialmente en los departamentos productores. Pero a la vez dice la viceministra de Comunicación, gobierno pide presionar a la Asamblea para desbloquear créditos para importar combustible. O sea, ¿está garantizado o no está garantizado? Depende de que se aprueben créditos o no se aprueben créditos. Para ganar tiempo le voy a entregar este cuadrito, este Excel a José Luis, que él vea 16 créditos que están en trámite en la Asamblea Legislativa. Me vas a decir, mientras voy hablando, si hay alguno de estos que esté referido a la compra de combustible. El único que podría haberse utilizado es el de $100 millones. Cuando fue a la cumbre en el TC, el presidente Arce nos dijo, yo no tengo dólares para hacer voto en el exterior y no tengo dólares para hacer el TREP, para darle al Tribunal Supremo Electoral. Entonces le dijimos, si no se hace el voto en el exterior, porque usted tiene que priorizar los dólares para el combustible y para pagar la deuda externa, entonces se anula toda la elección presidencial, porque la Constitución exige que haya voto en el exterior, pues no puede hacer una elección presidencial sin voto en el exterior. Entonces eso no puede estar condicionado a ningún crédito. Ahora vamos a hacer los mejores esfuerzos para que se trate ese crédito de reembolso de gastos del COVID por $100 millones, que se podría utilizar para el tema del TREP y para el tema del voto en el exterior y para el tema de comprar algo, aunque sea mínimo, de combustible. ¿Quién tiene que convocar a esa sesión del Pleno de la Asamblea? Porque Cámara de Diputados aprobó, Senados no trató, el senador en los 30 días, va al Pleno, David Choquehuanca, no le da la gana, y él ha sido parte de la cumbre del TSE, hasta ahora de convocar a una sesión que en el peor de los casos puede durar 3-4 horas. Se puede resolver en una mañana o en una tarde y ya tendría $100 millones realizarse Catacol. Entonces, o sea, no lo entiendes al gobierno. Se queja, y por otro lado, todo lo que tiene a disposición, por lo menos para paliar mínimamente el problema, no lo hace. Y cuando machaconamente le quiere, es el especialista en lavarse las manos, ¿no ve? Con el referéndum de la subvención quería tirarle la responsabilidad y la culpa a las espaldas del pueblo, y él quedar como el gran hacedor del referéndum, que nada tenía que ver con el problema de la subvención y de la carestía de combustible. Y lo mismo en los créditos. Durante la gestión de Luis Arce, y este dato todavía lo tengo que actualizar, se aprobaron 44 créditos internacionales por un monto de $5.266 millones. Es el gobierno que más plata se le ha aprobado en la Asamblea desde el restablecimiento de la democracia. Y gran parte de este dinero es de libre disponibilidad. Entonces, ¿en qué se han farreado la plata? Hiperineficiencia, hipercorrupción, hiperprebendalismo. Tiene que rendir cuentas el gobierno y el presidente Arce, y no venirse a quejar y decir, como ahora me la he farreado la plata, no tengo dinero para cubrir sus gastos urgentes, entonces es la culpa de la Asamblea. De estos 16, hasta has verificado, José Luis, ¿hay alguno que diga para comprar combustible? Bueno, no hay ninguno, ¿no? Revísalo y vas a ver que no hay ninguno. Entonces es el gran experto y el especialista en tirarle la culpa a otros cuando es la responsabilidad del gobierno solucionar estos problemas. Y el tema del contrabando inverso, que se da también en alimentos, ¿es solo ineficiencia que no se pueda controlar? ¿O las estructuras gubernamentales están metidas en el negocio? Yo me acuerdo cuando se dio el tema al comienzo en Argentina del dólar blue, el paralelo, ¿no? Se crearon por la zona céntrica de Buenos Aires, estaba en ese momento de visita, estaba mi hija allá, eran las cuevas, se llamaban, porque estaba totalmente prohibido y penalizado con cárcel ir a comprar o vender en el mercado paralelo del dólar blue.
y resulta que nos comentaban que los primeros en abrir las casas del mercado negro en Buenos Aires eran los propios funcionarios de los gobiernos kirchneristas, del gobierno de Kirchner y de Soto, los primeros en beneficiarse de la diferencia del dólar oficial con el dólar negro, el dólar blue, en ese caso paralelo. Entonces, esto del contrabando inverso, este descontrol total, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si estuviera como estuvo en su momento Amparo Vallivian, te aseguro que por lo menos no tendría las dimensiones que tiene, escandalosas, el tema del contrabando inverso, por darte solo un ejemplo, ¿no? Porque ella fue una funcionaria, una directora de aduanas destacadísima, que tuvo una excelente labor en su momento. Entonces, ese es, o sea, el tema de fondo. Quiere ser este presidente candidato presidente y no es capaz de dar una respuesta de aquí hasta el 8 de noviembre clara, categórica, contundente a los graves problemas que enfrentan la población. Y ahora vamos a ver en el tercer punto el tema del aumento salarial, que es otro de los temas que ya está en agenda porque se tiene que resolver en los próximos días. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. Precisamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Tenemos cierta holgura de tiempo, por lo menos a 5 minutos, por favor, por participación, para hacer referencia a este tema que también va a generar sin duda movimiento, conflicto social. Esperemos que no genere perjuicios, pero ya está sabido cómo se suele presentar a inicios de cada año. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá acceder a un incremento como están planteando ya algunos sectores laborales hablan del 20%, y se dice que tendría que incrementarse en función de la inflación, ¿no es cierto? Estamos hablando más del 10%. ¿Se podrá, el Estado puede sostener un incremento salarial de esas dimensiones? ¿Qué dice don Manuel Mercado? Bueno, creo que es un análisis muy técnico el que tiene que preceder cualquier decisión sobre este incremento salarial. Recordemos que hemos tenido un proceso de incremento casi permanente y muy acentuado en los últimos 15 años. Ha sido muy evidente y creo que ha sido muy llamativo ese tema. Pero obviamente ha tenido beneficios muy importantes en los sectores especialmente más que perciben ingresos más reducidos, ¿sí? Que están dentro de la formalidad especialmente. Pero este año creo que va a ser un tema muy diferente. No va a bastar la voluntad política, porque los anteriores años habían incrementos permanentes que eran resultado de básicamente la predisposición del gobierno a generar este tipo de beneficios, porque había cierta holgura económica. Hoy creo que el gobierno va a tener que hacer un ejercicio técnico previo muy fuerte, muy importante, para evaluar esta posibilidad. Porque evidentemente todo lo que se puede haber avanzado durante varios años en términos de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores en el país se ha visto reducido, pero de un plumazo. En un año no sabemos cuánto se ha reducido realmente la capacidad adquisitiva de los sueldos como resultado de la inflación que hay en el país. Entonces, claro, va a ser un momento en el cual la negociación política no va a ser suficiente. Yo me imagino que va a tener que haber un proceso de revisión integral de la temática salarial, porque ya no pasa por ver el salario solamente como un derecho, ¿sí? Como un derecho adquirido para la población, para el sector trabajador, sino también la viabilidad de si puede sostener este tema o si la economía puede sostener este tema, ¿no? Entonces creo que vamos a tener un debate sobre el incremento salarial que va a ser cualitativamente diferente de todos los años anteriores. Y creo yo que van a integrarse además factores y algunos actores que son totalmente diferentes. No creo que este año se pueda reducir la discusión del incremento salarial solamente a la COP y de refilón
al sector empresarial. Porque hay otro tipo de factores que van a jugar este año. Primero es el tema electoral. ¿Sí? O sea, es un año electoral en el cual, obviamente, a cualquiera que sea candidato presidencial, sí, en este caso Luis Arce está perfilándose como candidato, como uno de los precandidatos del MAS, le interesaría poder generar un incremento salarial, pero que puede este año quizá jugarlo en contra. Sí, o sea, que hay un incremento salarial que la gente percibe que no es suficiente o puede generar más problemas económicos, puede jugarle en contra. Sí, entonces no creo que vaya a ser un año en el cual este incremento o el debate sobre el incremento salarial sea restringido a ciertas variables. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que es un momento muy complicado por el hecho de ser año electoral, ¿no? Y además estar en medio de una crisis. ¿Sí? Porque tú el incremento salarial lo tienes que debatir como parte de un modelo, o que vas a ajustar o que vas a mantener, una de dos. Y en este momento, dada la cercanía de las elecciones, o sea, no se sabe exactamente qué efecto puede tener dentro del modelo económico que tenemos. Algo positivo, algo negativo, será suficiente, insuficiente. Es decir, creo que la incertidumbre sobre cómo se va a abordar el incremento salarial nos va a acompañar hasta el 1 de mayo, que es generalmente el momento en el cual se hace el anuncio. Exactamente, el anuncio, por un lado. Y por el otro lado también hay que ver hasta qué punto el calendario electoral puede jugar un rol importante, ¿no? Recordemos que el 11 de abril se van a anunciar las candidaturas y no sé si es que un avance, una negociación muy acelerada, por ejemplo, con la COP, puede influir para que se tomen algunas decisiones, porque es muy diferente tener a un presidente que es candidato anunciando un incremento salarial, ¿sí? O sea, porque se va a leer como un tema estrictamente electoral, o a un presidente que no es candidato, ¿sí? Que puede operar y puede trabajar y tomar decisiones sin necesidad de estar sujeto a la presión electoral. Y una presión electoral que no solamente pasa por la popularidad que uno puede ganar anunciando X, Y, Z tipo de incremento salarial, sino también en un esquema de alianzas que necesariamente tienen que soportar su candidatura o pueden soportar al gobierno. Entonces creo que este año, como les decía, va a ser muy diferente este tema, a pesar de que no es el tema que más le está interesando a la gente, creo yo, en ese momento. Se estará abriendo el debate, pero definitivamente creo que la gente percibe que hay problemas que son más contingentes, más urgentes en este momento que el incremento salarial. Muy bien, gracias, don Manuel Mercado. Jimena Costa, por favor, los últimos minutos, el último tema. Gracias, José Luis. Yo me adelanto como bruja a que le va a jugar en contra. Tú decías, dependiendo de... Le puede jugar en contra al gobierno. Yo te digo, le va a jugar en contra, porque no importando el porcentaje que logren pactar con sus propios aliados de la COP, va a ser insuficiente respecto al incremento de precios, a la inflación. Hay productos, por decirles, el arroz costaba 6 bolivianos el kilo, ahora cuesta 10 o 12. A ver, el Nescafé costaba 35, 34 bolivianos. La misma marca ahora cuesta 59. Estamos hablando de entre el 40 y el 60, 65, 68% de incremento de productos de la canasta familiar. Estoy hablando de arroz, de Nescafé, no de café para moler de marca, sino el Nescafé que todos tenemos en la casa, ¿no?
hay un incremento muy importante que no va a pasar, no va a ser nunca suficiente lo que el gobierno diga que incremente. Siempre los trabajadores dicen no es incremento, es reposición salarial. Hay una inflación del 5%, si nos aumentan el 5%, no hay incremento, es reposición. No tiene más recursos el Estado, tiene menos recursos y tiene que pagar más deuda y tiene mayor cantidad de empleados públicos, más gasto corriente y se ha reducido la inversión de una manera impresionante. ¿Qué hace el gobierno? Va a tener que regatear al mínimo posible ese incremento salarial. Y aunque fuese del 10, que no creo que sea posible, ni el 5, aunque fuese de 10, no va a ser suficiente respecto al incremento de precios de los productos de la canasta familiar, de lo cotidiano, del arroz, del pollo, de la propia verdura. Entonces, va a ser insuficiente y le va a jugar en contra al gobierno mayor desgaste. Siempre sucede en mayo, nos estamos adelantando. Pero creo que debe cambiar el enfoque. Año tras año el gobierno negocia el incremento salarial con los trabajadores. No incluyen a los empresarios. No puede ser, al final son los empresarios los que hacen todo el esfuerzo para mantener a su personal, para incrementarles y para no tener que cerrar sus empresas o despedir a sus pocos empleados. Entonces no es posible que siga el gobierno manteniendo esa lógica entre Estado y trabajadores sin tomar en cuenta a los empresarios. Tiene que ser una negociación tripartita, con el Estado ahí de garante, de árbitro, entre trabajadores y empresarios, primero. Segundo, debería hacerse de manera sectorial, porque no es lo mismo hablar de los productores de soya que hablar de una fábrica de zapatos, ¿no? Tendría que hacerse una negociación, insisto, tripartita y diferenciada por sectores. Es más complicado seguramente, pero cada vez son menos los que reciben incremento salarial, porque cada vez son más los sectores informales. Le llega el incremento que el Estado determina en el salario mínimo vital a los informales, a la gran mayoría no, si no tienen ni contrato de trabajo, no tienen derechos. Muchas empresas familiares donde el hijo y la esposa trabajan y no reciben un salario, ¿no es cierto, Manuel? Entonces, tiene que cambiarse el enfoque. Tenemos que ver y los próximos o el próximo gobierno, los candidatos también tendrán que decirnos cómo vamos a resolver este problema donde la gran mayoría de la población económicamente activa es informal y no se va a ver beneficiada de ninguna manera del incremento salarial, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Jimena Acosta. Finalmente, doctor Carlos Alarcón, los últimos minutos en este último punto del programa. Sí, muy rápidamente del anterior, por la pregunta de Jimena, el bloque de unidad logró que en la cumbre del TCE haya 3 compromisos que solo dependen del Tribunal Electoral y no del Legislativo ni del Ejecutivo. El tema de una revisión a fondo del padrón electoral sobre la metodología que propusimos, que es un contraste de las bases de datos que alimentan al padrón electoral, tomar por muestreo aleatorio, por decirles, 20.000 nacimientos, 20.000 defunciones, 20.000 carnets de identidad, 20.000 registros biométricos y hacer el cruce. Y ahí vas a detectar las coincidencias o las divergencias. Si las coincidencias son máximas y las divergencias mínimas, como dicen los vocales y dijo el 2017 la OEA, harás correcciones menores de actualización, pero si las divergencias son mayores, entonces ya tendrás que hacer un saneamiento a profundidad. Lo propio con el TREP, hacer seguimiento para que sea o un TREP terciarizado o un TREP propio, que dice que ya están haciendo ensayos y los próximos los van a hacer con el CVB y delegados de las organizaciones políticas, y el tema de la rediagramación de las circunscripciones uninominales para que no haya una distorsión como se presenta entre la representación del campo con la ciudad en el Parlamento. Eso como una información y por supuesto bienvenido todo ese tema, no solo en el control electoral, sino el apoyo de todos los ciudadanos que comulguen con esta causa de la democracia para estos 3 temas adicionales al control electoral. En el tema del incremento salarial, Bolivia lidera el trabajo informal con 80.8% según la Organización Internacional del Trabajo.
y de ese 20%, gran porcentaje deben ser los empleados públicos. Sí. Expertos prevén que el incremento salarial ocasionará una mayor inflación. Y también señalan que lo que decía Jimena, que no se está cumpliendo el convenio 181 de la OIT, que exige que el Ministerio de Trabajo tiene que determinar los grupos de asalariados a los que debe aplicar el incremento salarial previo acuerdo con organizaciones de empleadores y trabajadores, que es lo que no se está cumpliendo desde hace 18, 19 años, desde que estuvo la época de Evo Morales. Y yo le agregaría a estas representantes de este 80.8%, porque el problema que tienes acá es que, ¿qué pasa si el remedio es peor que la enfermedad? Bueno, es un círculo vicioso, porque probablemente recibas más dinero nominal, pero en el valor sustantivo para comprar productos generes inflación y termines haciéndote un harakiri. Es decir, entonces ese es un tema complejo, estructural, del manejo económico. Creo que los tres hemos coincidido, donde tiene que ser adecuadamente meditado, sopesado, y tomar la decisión no en función de una candidatura electoral, porque si se hace en función de una candidatura electoral, sobre todo dirigida a los empleados públicos, estamos fregados, porque probablemente haya un aumento nominal exagerado que en lugar de dar un beneficio al conjunto de la población, trabajadores, empresarios, puede generar más bien, y este 80% de informales, puede generar mayor desempleo, mayor inflación, y el remedio resultaría peor que la enfermedad. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, don Manuel Mercado como analista, también a Jimena Costa como politóloga y también al doctor Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.